Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Hoy día, o esta semana se ha estudiado la Parashat Vaera. Esta Parashat significa y aparecí, me aparecí. Es una de las porciones, ¿cierto?, más llamativas para las personas porque describe, ¿cierto?, las plagas del pueblo que sufrió en la nación de Egipto. Por lo tanto, el faraón, ¿cierto?, sufrió los embates de la palabra, ¿cierto?, declarada de Moshe y Aarón. Y en realidad esto fue una guerra, por así decirlo, entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. No solamente es un castigo, sino que es un desafío. Y también es un desafío teológico sobre nuestra creencia de los poderes que existen en este mundo. Y quién controla realmente la naturaleza, ¿cierto? Entonces lo que vemos en esta parashá, que comienza, comienza con la reafirmación del pacto y termina hasta la séptima plaga, o en hebreo llamado las makot, un azote, algo que sufrió, ¿cierto?, la nación de Egipto, azotes, embates del Eterno. Entonces lo primero es, y hacia el final también del anterior parashá, la revelación del nombre. El Eterno le habla a Moshe y le explica que los patriarcas, sus padres, ¿cierto?, Abraham, Isaac y Jacob, él se les había aparecido como el Shaddai, el Dios omnipotente, o como quien asocia, ¿cierto?, la palabra que significa Shad, un pecho, ¿cierto?, como que significaría como mil pecho, que representa, ¿cierto?, a un Dios como que amamanta, ¿cierto?, que le da alimento a sus crías, que para un cachorro, un bebé, ¿cierto?, un ser vivo, lo es todo, ¿cierto? Es lo que le da la fortaleza a un ser frágil cuando nace para que pueda sobrevivir. Entonces, es el Dios, ¿cierto?, que, por así decirlo, amamanta o que sostiene en este caso le dice: yo me presenté como el Shaddai de tus padres, yo los sostuve en todo, ¿cierto? Yo fui el que los respaldó detrás de cada cosa, desde que me empezaron a conocer. Pero no se les reveló con profundidad acerca de su nombre, en el sentido también del cumplimiento, ¿cierto?, del pacto. Entonces, ahí se declaran unas palabras famosas también que recitamos en la celebración de Pesaj, porque hacemos 4 brindis con 4 copas. 4 copas que aluden a 4 palabras que se utilizan en esta parashá. Va'otzeti, y os sacaré; Veitzalti, y os libraré; Vegaalti, y os redimiré; Velakachti, y los tomaré para mí, por mi pueblo. Entonces, de hecho hay una quinta expresión que es y os llevaré a la tierra, que se dice que es la versión futura de cuando el Eterno reúna a todos sus pueblos en su tierra. Entonces, ahí está. El Eterno les dijo al pueblo: yo los voy a sacar, los voy a librar de los egipcios, los voy a redimir completamente y los voy a tomar por mi pueblo, por mi identidad. Entonces, para tomarlos por su pueblo y para su identidad, tenía que primero sacarlos, ¿cierto?, de donde estaban. Tenían que salir de allí, sentirse ellos, ¿cierto?, librados de todo eso, ser redimidos de cualquier situación, peligro, y ahora tomar una nueva identidad, la del pueblo, ¿cierto?, exclusivo de Dios. ¿Qué más? Tenemos, ¿cierto?, en esta porción como Moshe y Aarón entran en el palacio. Aarón arroja, ¿cierto?, su vara y se convierte en un tajín, como dice en hebreo, que se suele traducir como serpiente, pero en el contexto, ¿cierto?, egipcio, lo más probable es que haya sido un cocodrilo. ¿Un cocodrilo? Sí, o un monstruo acuático. No era una serpiente, sí. Un reptil, pero tanín, perdón. Dije tajín, nada que ver. Estoy confundiendo los picantes con el tanín, ya. Entonces, es más parecido a un cocodrilo que a una serpiente. Entonces, estamos hablando de un animal que impone respeto, ¿cierto?, cuando uno lo ve. ¿Los del faraón? También. ¿También eran? Sí, cocodrilos? tanín, sí. Ah. Después hablamos un poco de eso.
Ya. porque hay otras alusiones en la escritura a ese tanín. Luego, ¿cierto? Vienen 5 de las, bueno, viene todo el ciclo, mejor dicho, de las plagas, que son las primeras 7. Está la plaga de Dam, la sangre, donde el Nilo se convierte en sangre. Aarón golpea, ¿cierto?, el río, y no fue en este caso Moisés, fue Aarón. Sí. Los peces murieron y los magos de Egipto no pudieron replicar esta situación. Ahí podemos decir que se juzgó al dios Hapi, que así se llama el dios del Nilo. Después está el tema de la Tzfardea, que serían las ranas. Estas ranas le invadieron todo y el faraón pidió a Moisés que por favor le pidiera, ¿cierto?, a su Dios que los librara de eso porque estaban invadiendo por todos lados estas ranas. Y se dice que ahí se enjuició a la diosa Ect. Bueno, después está el tema de la plaga de los piojos o Quinim, donde Aarón golpeó el polvo, ¿cierto? Y se dice que ese dios, ¿cierto?, se llamaba Heb. Los magos intentaron replicarlo y fallaron. Y dijeron, el dedo de Dios es esto, que golpeó, ¿cierto?, el polvo, decretó y salieron seres vivos, seres vivos pequeños, muy pequeñitos. De ahí vamos a ver una referencia a eso en el Talmud. Luego, la plaga de Arov, que serían los insectos. Y también habían bestias salvajes. Era como, digamos que eran como plaga, no sé, como de manada, así como de grandes plagas. Entonces, aquí comienza una distinción, ya que dice la escritura que en la tierra de Goshen, donde vivían, ¿cierto?, los hijos de Jacob, no fue tocada por estas plagas. Dios separó a su pueblo, en este caso. Igual que hoy día. ¿Mm? Igual que hoy día. El pueblo de Israel está separado. Ahora que haya entrado la iniquidad de otro pueblo. Claro. Y bueno, el pueblo de Israel está bastante separado, de hecho, de las prioridades que tiene el resto de las naciones alrededor de ellos. Por otro lado está la plaga de Deber, la peste, donde murió el ganado egipcio, que se dice que se jugaron los dioses Apis y Hathor. Y el ganado de los israelitas sobrevivió. Después vinieron las Shehin, las úlceras. Moisés lanzó cenizas al aire y esta produjo llagas en los hombres y en las personas y en las bestias. Intentaron, ¿cierto? No, de hecho los magos en esta ocasión ni siquiera se presentaron porque estaban sufriendo también las úlceras. Y por último hubo la plaga de granizo o Barad, que se llama así, donde fue literalmente fuego y hielo juntos, fuego dentro del hielo. Dios les da una advertencia, les dice, mete tu ganado bajo techo, en esa palabra. Entonces los egipcios se dice que tuvieron temor de Dios, salvaron su ganado. Y los que no lo salvaron, lo perdieron. Toda la cosecha de lino y cebada que era característica de Egipto fue destruida. Bien, en la Haftará, en las palabras, ¿cierto?, de Ezequiel, se ve un juicio, ¿cierto?, hacia Egipto, que es comparado, ¿cierto?, con lo que ocurrió aquí en el Éxodo. Y se habla de la soberbia de Egipto. Ezequiel describe al faraón como un gran tanín que yace en medio de sus ríos. ¿Cierto? ¿Tiene sentido ahora? ¿Qué es lo que nace dentro de los, o sea, lo que habita dentro de los ríos? Un cocodrilo, ¿cierto? Entonces, Ezequiel le llama al faraón un gran tanín, que se suele traducir como un gran dragón, pero no va mucho por ahí la traducción. Entonces, dice, se le llama así, quien dice arrogantemente sobre sí mismo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. No lo hizo, ni es suyo. Y él se creía un gran cocodrilo que cuidaba, ¿cierto?, su metro cuadrado y su río en el fondo. Por eso lo primero que tocó el Eterno en las plagas, el río, de golpe.
Entonces esto nos ayuda a entender el milagro también de la vara de Aarón en la parashá, ya que al convertir la vara en un tanín, en un cocodrilo, Dios estaba enviando un mensaje contra Moshe, contra el faraón. Tú que te crees el Dios del Nilo, pero resulta que yo soy el que controlo tanto al monstruo del Nilo, al Nilo mismo, y yo puedo devorarte a ti. O sea, todo el río se convirtió en sangre, es decir, en muerte. Yo soy el que controla el Nilo. Tú te crees del Dios del Nilo, yo soy el que lo controla, y puedo devorarte si me provocas. La Haftará termina con la promesa de que Israel será reunido con seguridad, y Egipto sería una nación humilde para que Israel nunca más confiara en el poder egipcio en el lugar de Dios. En efecto, Egipto nunca volvió a ser, ¿cierto?, un imperio tan grande después de esa época. Dentro del agua del Nilo que se convirtió en sangre, el Eterno le dejó una oportunidad a los egipcios. ¿Sí? Y que cavaran a las orillas del Nilo y le salía agua para beber. Entonces siempre el Eterno deja una puerta. Sí, porque no es que Dios quisiera destruir Egipto con todas estas plagas, pues si no lo hubiese hecho antes. Claro. Pero sin embargo el agua en la capa se le convertía en sangre. O sea, o la bebían ahí, o Interesante. Tenía que ir a buscar. no, si lo que podían echar en la capa se les convertía en sangre. Bueno, en el Brit Hadashah, ¿cierto? Podemos tomar varios temas. Uno, lo de las copas, ¿cierto? Lo que mencionamos de las copas de la redención, o que se mencionan en Pesaj, el maestro las compartió, ¿cierto?, en la última cena. Se dice, de hecho, ahí literal que tomó la tercera copa, o sea, Vegalti, la copa de la redención, y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la copa de la redención, o sea, a esto vine, a redimir a ustedes. Él se identificó como ese cumplimiento de la promesa de la redención hecha por Moisés. De hecho, Yeshua dijo que no bebería más del fruto de la vid hasta el reino, hasta que viniera, ¿cierto?, el reino. Y eso aludía a la cuarta copa, ¿cierto? Que tomó la tercera, no bebió la cuarta. Velacajti, y los tomaré, es decir, él vendría cuando los iba a tomar, a recoger de entre todas las naciones, para que fueran reunidos, ¿cierto?, en Israel y bueno, en el reino. El famoso rapto. La cuarta copa es de la alabanza, ¿no? Sí, es que nosotros en el Seder como que damos las gracias. En la tercera copa y en la cuarta como que anunciamos lo que viene, pero sí es de alabanza. Entre la tercera y la cuarta. Pero nos referimos, ¿cierto?, a este concepto que sale en la Escritura, de estas 4 acciones que hizo el Eterno con el pueblo. Y esa cuarta copa era Velacajti, los tomaré. Y la quinta que se dice que existe es y los llevaré. Entonces se dice que eso corresponde ya a la última boda, la reunión final, ¿cierto?, de el pueblo, cuando el Eterno en el fondo venga y estemos con él. Otra alusión que podemos tener con esta parashá es lo que le hablan a Yeshua sobre el dedo de Dios. Cuando los magos del faraón vieron que saltaron, ¿cierto?, una plaga de piojos, que cuando uno trata de mirar un piojo, son muy pequeños, muy pequeños. Entonces ellos dijeron, dedo de Dios es este. Etzva Elohim, dijeron, un dedo de Dios, o de los dioses. Entonces, la misma frase sale en la escritura, en la Brit Hadashah, dice Yeshua, mas si por el dedo de Dios yo he hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino ya ha llegado a vosotros. O sea, Yeshua está diciendo, por así decirlo de esta manera, el dedo de Dios, si por el dedo de Dios, por un dedo, ¿ya?, yo he hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Él está haciendo una comparación, ¿ya? Él está diciendo, si solo con un dedo, dicen ustedes, que hago todos estos milagros, pues ciertamente el reino completo ha llegado con mi presencia. Entonces, mi poder sobre el reino de las tinieblas es tan grande
que incluso comparado con la fuerza de su presencia o solo de su brazo, era como un solo dedo. Incluso podría ser el meñique. Un solo dedo. Entonces, y yo estaba hablando, como les mencionaba, que finalmente todo, si solo por el dedo de Dios se podría hacer algo tan importante y milagroso, bueno, ¿qué otras cosas más grandes también podría hacer? ¿Ok? Debemos ver la conexión que tiene con los piojos este tema de los demonios, porque el Talmud lo menciona. También podemos relacionar este tema con la alusión que usa Pablo. Pablo dice: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Dice la Escritura, y eso explica la soberanía de Dios. Enseña que la misericordia de Dios y su juicio trabajan juntos para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Es decir, ¿por qué el Eterno levantó a Faraón? Para mostrar en ti mi poder. Porque a través de cuando existió Faraón, Dios mostró todo su poder, ¿cierto? Entonces, fue como la misión, como a todos nosotros. Somos podemos decir, una herramienta también en los planes de Dios. ¿Y para qué levantó al Faraón en ese entonces? Pues para mostrar también todo el poder de Dios. O sea, al que creían que tenía todo el poder y más adjudicaba el poder, bueno, ahí demostró quién verdaderamente tenía el poder. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Llama la atención que herramientas del Eterno pueden ser justos o injustos. Sí. Pueden ser ángeles o demonios, por así decirlo. Es indistinto. Lo que pasa es que hay esta creencia que era más persa, de que los demonios son todos malos y los ángeles son todos buenos, como si todos tuvieran libre albedrío. Pero en realidad lo que se fija en la Escritura es que hace la voluntad divina. Claro. No es que se mandan solos. Un propósito. Claro. A lo mejor se permite accionar ciertas cosas, pero hay un permiso, porque no hay una libre voluntad, porque eso quedó sujeto, se supone, a la creación de la humanidad, al hombre, ¿cierto? Este libre albedrío sería como exclusivo de la humanidad, por lo que se entiende, bueno, aparte de Dios. Bien, hablemos un poco entonces sobre estas reflexiones que podemos extraer. Como dijimos, pero este tema no lo vamos a mencionar. Bien, en la tercera plaga, que es la de los piojos, los magos del faraón intentaron replicar, ¿cierto?, el milagro que ocurrió con la vara de Aarón, pero no pudieron. Fallaron, pero lo intentaron. Y ellos dijeron, con susto o con temor: este es el dedo de Dios, ciertamente. Etzva Elohim Hu. Dedo de Dios es este. Esa frase es muy particular. De hecho, la Escritura usa frases así como mi brazo extendido, ¿cierto? Useroa, netuyá. Pero dedo, el dedo, ¿no?, es como algo particular. Entonces, no dice el brazo de Dios es este, como algo fuerte. Dice el dedo de Dios. Tampoco dice la mano, el dedo. Bueno, Yeshua, ¿cierto?, fue acusado de echar demonios por el poder de Belcebú, una entidad demoníaca, ¿cierto?, conocida en la época. Él responde citando directamente la parashá. Dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y yo está diciendo que Él tiene el poder absoluto. O sea, si ustedes dicen que yo tengo el dedo de Dios, bueno, entonces tendrían que reconocer la autoridad del que me envió. Si yo tengo el dedo de Dios y con solo mi hablar y mi decir se hacen estos milagros, pues ustedes tendrían que reconocer, así como el faraón y Egipto: oye, aquí llegó Dios a través de Moisés y Aarón con su autoridad. Ustedes también tendrían que reconocer que yo vengo a la autoridad de Dios. Eso les estaba diciendo, ¿cierto? Porque todavía no le creían. Y además estaban como asustados, diciendo: bueno, ¿qué nos vas a hacer a nosotros con esto? Como que tienes demasiado poder. ¿Nos quieres hacer algo a nosotros? Y Yeshua dice: no,
ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, o sea, entiéndanlo. Vino el reino delante de ustedes. El hecho que yo demuestre este poder dado por Dios es por eso. Entonces Yeshua está afirmando que tenía poder absoluto, como fue Moisés contra el faraón. Para Faraón y sus hechiceros, el poder de Dios era algo incontrolable que rompía los esquemas. Ahora, para Yeshua, el dominio sobre el enemigo, o el Satán, y la enfermedad era tan sencillo que ni siquiera requería su brazo o su mano, solo un dedo. Ahora, Bagerano se enseña que los poderes de las tinieblas tienen un límite. O sea, si creemos que existen poderes demoníacos, negros, de tinieblas, de magia, etc., todo tiene un límite. Llega un punto donde la imitación falla, porque es eso, o sea, tratan de imitar una acción, digamos, natural de Dios sobre este mundo. Tratan de imitar esto. Y fallan. Y tienen que reconocer la supremacía del dedo de Dios, que está detrás de cada cosa. En Yeshua ese dedo ha tocado a la tierra para traer el reino. O sea, Yeshua vino con la autoridad de Dios para traer el reino de Dios. Y ese fue el objetivo. Entonces, bueno, podemos decir más cosas sobre este asunto y lo diremos, de hecho. O lo decimos al tiro. Sí. Digamos al tiro. Mejor al tiro. ¿Para qué nos vamos a guardar el...? Sigamos con los piojos. Entonces, esta plaga de los kinim, de los piojos, no fue posible que la imitaran los magos, ¿cierto?, de Egipto. Y ahí dice el Talmud en Sanedrín 67b. Dice, el demonio no tiene poder sobre una criatura más pequeña que un grano de cebada. Un grano de cebada. Y los egipcios, ¿cierto?, plantaban muchos granos de cebada. ¿Qué dice? Sí, hay otro grano que aparece ahí. Pero el punto es que están diciendo, ¿por qué no pudieron imitar esto los magos de Egipto? Porque eran muy pequeños estos seres, los piojos. No tenían ninguna forma de controlarlo. Entonces el demonio no tiene poder sobre una criatura tan pequeña como un grano de cebada. De hecho, si se fijan, en el Brit Hadashah, cuando habla de casos demoníacos, habla de personas o de animales, ¿cierto? Pero cosas grandes, nunca como que un microbio vaya a estar endemoniado. Un piojo, una garrapata, A menos que le pregunten un zancudo. Pero, Aunque parezcan endemoniados los zancudos en el verano, pero o los mosquitos. ¿Cómo se relaciona con, por ejemplo, enfermedades que son virales o bacterianas? ¿Cómo? No, está yendo muy lejos. Ya. Mira, primero expliquemos el punto. Ya. Se dice que el demonio, en el fondo, o esta influencia negativa que viene a causa de la impureza, digamos, de las personas, constante, ¿cierto?, y permanente, no tiene autoridad, ¿cierto?, sobre una criatura tan pequeña, no la puede controlar. Se dice en que esa hechicería egipcia operaba mediante, y esto es lo que explican, una manipulación o una ilusión, porque algo trataban de hacer, pero tenía algunos límites, obviamente biológicos y dimensionales. Moshe, se dice que en este acto que hace frente a ellos operó fuera de esos límites, pero fue como una escala progresiva, fue como, mira lo que puedo hacer yo, yo también puedo hacer eso, ya, pero no puedes hacer esto otro. Entonces, todo lo que se demostró en medio de esa negociación y el tema de las plagas es para ponerle límite o para demostrar que todo el poder que ellos creían tener, que era superior, tiene límites. Todo. Entonces ellos creían poder controlar una vara que se transformara en un cocodrilo grande. Claro, vino la vara de Aarón y se comió el resto. Sí. Más grande todavía. ¿Ustedes creen que pueden controlar animales grandes? Bueno, Dios les demuestra que controla más grandes todavía. ¿Ustedes creen que pueden controlar cosas pequeñas? Resulta que no pueden. Dios es capaz de controlar incluso lo más pequeño que hay, como un piojo, que se les podría ocurrir a ellos como un ser vivo más pequeño, un piojo, porque no tenían microscopios como para mirar seres más pequeños.
todavía ni se conocían las bacterias en esta época, ¿ya? Entonces, ese ser más pequeño para ellos era lo que también les atacaba y no lo podían controlar, por ejemplo. No tienen poder. No tienen poder sobre ese tipo de cosas, ¿sí? Pero ahí se produce en los tanines. Sí, tanín. Sí, se Tanín. produce un efecto óptico en esa época, porque los magos no podían crear vida, no eran para crear vida. Claro. Entonces lo que estaban haciendo era una ilusión óptica, Mm. pero el cocodrilo de Aarón sí era real. Sí. Entonces lo que hizo, y ante los ojos de ellos, se comió las ilusiones ópticas. Y eso fue lo que destruyó el entendimiento. Pero ¿cómo saber eso si no es ilusión óptica? Es que por lo menos se dice que la hechicería egipcia era de ese estilo, que creaba como si fuera un mago que muestra algo que está ahí y ya no está, ahora está, ya no está, es como que una ilusión. La teofonía, que desaparecen los ángeles, esas son teofonías. Ujú. Entonces, es que hay que leer mucho. Es que todo este tipo de cosas están dentro del reino, digamos, de lo sobrenatural, espiritual y no demostrable científicamente, Claro. en gran parte. Salvo que obviamente hay tipos de hechicerías que... Perdón. Hay tipos de hechicerías que eran visibles, porque hacían mezclas de cosas. No quiero entrar mucho en detalle. Pero hay hasta una Biblia negra, pues si alguien quiere saber de fórmula y cosas, existe la Biblia negra, de Anton LaVey. Y con la progresión tridimensional que hay hoy día, se pueden hacer muchas cosas. Ah, que sí, no son como que así la tecnología. Sí, hoy día está a otro nivel, Sí, la magia. los hologramas y todo eso. Sí, hasta Coluna hace magia. Toda la magia del sur son ya. Entonces, en Egipto el dedo de Dios era reconocido, pero a regañadientes, por estos enemigos. Después de varios enfrentamientos, los magos decidieron decir, bueno, ya esto es el dedo de Dios. No puedo competir. Hay algo divino detrás de esto. O sea, hay un Dios manifestándose aquí, literalmente. ¿Ya? Yo no sé hasta qué punto la relación se puede hacer, pero como estas civilizaciones creen que venían de las estrellas prácticamente, ¿ya? ¿Cómo se llama? Los sumerios, los egipcios igual tienen un montón de imágenes así. Sí. Probablemente, claro, ven como que alguien desciende, ¿cierto? Y como que aterriza acá y pone su dedo, una cosa así. O su apunta en un dedo de autoridad. Bueno, no entraré en mucho más detalle que eso. Pero el hecho de que el dedo se coloque en los anillos de autoridad, ¿cierto? Porque ahí se lo pusieron a Joseph también lo usaba el faraón. Entonces, el dedo de Dios finalmente es como su palabra es absoluta, ¿ya? Él tiene la palabra absoluta. Claramente tiene el Espíritu de Dios o Dios de su lado. Por eso también a Joseph le ponen eso, porque tenía la inspiración de Dios. ¿En quién vamos a encontrar a alguien tan sabio como él donde esté el Espíritu de Dios? Y le coloca el anillo. ¿Ya? Va por ahí, ¿cierto? La interpretación. Ahora, el ministerio de Yeshua a los demonios, que podemos decir que eran como la fuente de poder, como lo que podían controlar o ser negativos. Bueno, reconocieron a Yeshua inmediatamente. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? Has venido a destruirnos. Cuando Yeshua se enfrentó, ¿cierto?, a varias personas endemoniadas, inmediatamente le decían, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? ¿Viniste a destruirnos? O sea, por eso dijo Yeshua, si ustedes creen que yo soy vengo con el dedo de Dios, o sea, ¿cuánto más tienen que creer que viene a traer el reino? Porque estoy acá y tengo la autoridad y ustedes lo ven y lo reconocen. ¿Y cuántos más milagros y señales tengo que hacer? Y le provocaban diciendo, bueno, haz un milagro, daos una señal. Y ahí la señal que les dio fue, bueno, ustedes van a ser los que finalmente van a terminar pereciendo en esta generación. Porque aún la generación de Nínive se arrepintió, pero ustedes no quieren creer, no quieren cambiar. Entonces, de nada les sirve en el fondo
¿cómo se llama? A ver ¿qué iba a decir? Se me fue el nombre. Pero bueno, de nada les sirve en el fondo todo lo que lo cuestionaban o todo lo que querían saber si finalmente no reconocían que venía de la autoridad de Dios. Ya, ¿qué más podemos decir? ¿Ah? Una pequeña inserción. Uno piensa que en el Tanakh no habían demonios, Ujú. o por lo menos no se manifestaban. Pero hay una alusión bien clara ¿Ya? con el rey Saúl y David. Mm. Y David tocaba el arpa Mm. para alejar el demonio de Saúl. Sí, Entonces uno no puede, o sea, no debiera decir que en el Tanakh no aparecen demonios, sí hay. sí. Lo que pasa es que en todo el Canaán, lo que pasa es que, a ver, hay varias creencias. De hecho, es que es muy fuerte el tema. Sí. Lo que pasa es que antes los demonios eran como, a ver, la gente creía mucho en dioses protectores, por eso hacían dioses y los fabricaban, porque los tenían que proteger contra estos seres o estos demonios, ¿cierto?, que acechaban la noche o el día, o que mataban a las madres que daban a luz y un montón de cosas. Entonces la gente hacía dioses, entre comillas, que son protectores. Entonces los dioses tenían diferentes nombres en la antigüedad y se protegían contra eso. En la Biblia no aparece todo eso porque está como detrás del contexto. En algunas partes aparece, efectivamente. Pero en el fondo hay muchas de las cosas que tenían una influencia muy negativa, también solo simplemente algunas veces le llamaban demonios y ya. Nosotros hoy día vemos temas biológicos, etcétera. Pero ahí para que también veamos que la realidad la hace también la creencia de las personas. Sí, porque Esa ilusión que hablamos que creaban los magos, finalmente, si yo creo fielmente que, y con toda seguridad que alguien me está persiguiendo, como por ejemplo le pasa a la gente que tiene esquizofrenia, que ve imágenes, ¿cierto? Bueno, cuando hay imágenes colectivas también y sociales que se instauran, que después la gente deja de creerlas muchas veces en el tiempo, pero cuando son tan fuertes, la gente asocia todo a eso. Entonces, estos demonios son como, también podemos decir, las inseguridades de las personas plasmadas, ¿cierto?, en ciertos objetos, nombres, etcétera. A mí me llama la atención, hay una etapa del alcoholismo, del alcohol, que efectivamente se llama el delirium tremens. Y es curioso que todos los alcohólicos que llegan a esa etapa siempre ven al demonio, siempre lo ven, indistinto de su creencia, de todo. Es como que pareciera que se abre como un portal de conciencia, como lo pudiera hacer con las drogas, que ven demonios, es increíble, me llama tanto la atención. Sí, confirmo. No, es verdad, eso es como, yo creo que es bien sabido ese tema. Sí. Ya porque hay ciertos sueños y ciertas pesadillas e imágenes que se repiten en todo el mundo. Sí. Y la gente ve lo mismo, en Sí. todo el mundo. Entonces, como tú dices, ahora, claro, no se sabe bien la explicación. Algunos dicen que son ecos del ADN, pues, nuestros genes antepasados, sobre todo de cosas con las que se protegían o les tenían temor, a lo mejor. Pero son imágenes colectivas. Entonces, todo esto que hablamos de la hechicería, la magia, son como imágenes, ¿cierto? Ilusiones como ópticas que decía. En el fondo hablamos de este tipo de cosas. Fíjese lo que dice acá. La Torá nos nombra a los magos del faraón, o quiénes eran, o cómo se llaman, pero el Targum de Jonathan les llama Janes y Jambres. El rabino Shaul dice lo mismo en 2 Timoteo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Entonces, Timoteo, bueno, Pablo en el fondo, dice lo mismo que dice la Escritura. Que usa el Targum de Jonathan, estos Janes y Jambres. Entonces esto, para ahondar un poquito, en algunos manuscritos son los nombres, ¿cierto?, que tenían estos magos.
que estaban detrás del relato. Janes y Jambres. Entonces posiblemente fueran nombres populares, así como el mago de Oz, no sé. ¿Pero eso como en el tiempo de Egipto o Faraón o no? Después más... Que en arameo se dice Yehani o Yohani y Umamre. Yonis o Yanis y Jambris en griego. Yanis, es que en español suena raro, por eso lo busqué en otro idioma. En griego se lee Yanis, perdón, en hebreo que traduce esta palabra, Yanis y Mabris. Yanis y Jambris. No, eso, Jambris. Yanis y Jambris. Como eran los nombres de estos magos que se utiliza en la tradición del Targum, que es una traducción aramea, también se menciona. Y Rav Shaul también lo dice en 2 Timoteo. Que ahí dice, de la manera que Janes y Jambres, ya que Yanis y Jambris resistieron a Moisés, que eran los nombres de estos magos, que se le individualizó ahí, así también todos estos del pueblo judío, en la época de él, resisten a la verdad. Bueno, no, en verdad no sé de qué está hablando en contexto, perdón. Yo estoy culpando a todo el pueblo judío de estas palabras que menciona Pablo, pero a lo mejor no va ahí. No, habla del carácter de los hombres de los postreros días, o sea, de la apostasía prácticamente. Perdón, corrijo ahí. Entonces, Pablo dice que la apostasía va a ser como la resistencia que tuvieron estos magos, ¿cierto?, del palacio, de la corte del faraón, que resistieron a Moisés. Así van a ser los hombres en los últimos tiempos. Se van a resistir a Dios. No importa las señales, no importa lo que se diga, la gente se va a resistir en los últimos días. Ya que estamos acá, ¿por qué no leemos un poco del pasaje? También tienes que saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ya en el fondo no le faltó nada casi, por decir aquí. No se mandó a guardar nada. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, o Yanis y Jambris, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Versus: tú que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones, Dios me ha librado. A todo esto que quieren vivir piadosamente, padecerán persecución. Malos hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. Por lo tanto, tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que bueno, mira, justo llegamos a lo que hablamos en la clase del discipulado. Justo el mismo versículo. Nos coincide con el estudio de la Parashá, aquí. Entonces, ¿qué dice? En el fondo, en los últimos tiempos, las personas van a ser muy duras. Y lo que es la clave que él dice ahí, que van a negar la eficacia de la piedad. Van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de la piedad. Lo mismo que estos magos, a lo mejor tienen apariencia de poder hacer estas cosas, pero en realidad no van a poder hacerlas.
o van a dar la impresión de hacer ciertas cosas, porque ellos son poderosos y tienen autoridad, pero en realidad no la tienen. Y en realidad están llevando a la gente a la perdición. Entonces, está haciendo esa referencia porque, digámoslo así, ¿quiénes condujeron al pueblo de Israel para la salvación? Moshe, Aarón, los líderes. ¿Y qué eran los líderes de Egipto? Yanis y Yambris, magos, ¿cierto? Que en realidad no guiaban a la gente en la justicia de Dios, ni en los buenos caminos, al contrario, en la apariencia de ilusiones, ¿cierto? Pretendiendo que así la gente les tuviera respeto, se sometiera a su autoridad y en realidad no pensara por sí misma, ¿cierto? De al ver todas estas señales, la gente tiene que haber dicho, bueno, todo lo que me enseñaron toda la vida de quiénes eran los dioses, en realidad viene a este pueblo y ninguno vino a nuestro rescate, ninguno fue más fuerte que el de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Como decía, las personas en los últimos días, como dice, van a negar la eficacia, van a tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. De hecho, yo creo que esto es bastante característico, porque la gente pretende, a mí me gusta esta palabra hoy día, que la usan en política, el buenismo. Pretenden ser los buenos, los que son los superiores, ¿cierto? Moralmente, el que es bueno en esto y en esto otro, los que declaran lo que es bueno. Pero resulta que después ellos hacen otras cosas y no hacen lo que es bueno. Y por mucho que hablen y se llenan la boca de algo, en realidad no lo hacen, pues no quieren hacerlo. Entonces con eso niegan la piedad. ¿Por qué? Porque por más que se revistan de piadoso o de que les interesa esto otro, en realidad no les interesa y no lo cumplen. Por lo tanto, niegan la eficacia. Y dice Pablo, a esto evita a estas personas. Porque estos son los que terminan después metiéndose dentro del pueblo y cargando de pecado al pueblo y arrastrando al resto en otras concupiscencias. Entonces, claro, la gente es atraída, oye, mira, tengo un negocio súper bueno. No, todo bien, todo transparente. Claro, y va ahí, no, resulta que eran relojes traficados. No sé, estoy poniendo un ejemplo. Pero la gente es arrastrada. Porque claro, quiere tener algo y les dicen, no, si esto está todo bien, está en la ley, todo arreglado el tema, y resulta que no es así. Entonces llevan a la gente al error. Dice, a este tipo de gente evítalos. O sea, gente que en realidad dice que hay que amar a todos, que hay que amar a las personas, pero tienen a alguien al lado y no tienen afecto natural. ¿Cierto? Porque eso está hablando, se visten de piedad, se visten de gente que tiene amor por el resto, pero en realidad no tienen afecto natural por nadie, solo se importan a sí mismos. Son implacables, es decir, no, dicen que en realidad hay que ser implacables con todo el mundo, pero con ellos, ellos se perdonan todo, las cosas que ellos hacen mal. Son implacables con el resto. O se tapan todo. Sí, pero con ellos mismos se arreglan, ¿cierto? Hay gente así, pues. Entonces, calumniadores, gente que dice que en realidad ellos saben la verdad y solo hablan la verdad y en realidad están hablando mal de todo el mundo. Bueno, alguien dijo por ahí que una persona cree que es justa que hay justicia cuando se hace lo que ella quiere. Sí. Es que ese es el tema. La gente que cree que se tiene que hacer justicia, pero es lo que tienen en su mente. No necesariamente es justicia. Traidores. Gente que se viste de gente leal, confiable, fidedigna, y a la más mínima traicionan, engañan, roban. Dicen, no te juntes con esa gente. No te juntes. Ingratos. No, gente que es súper agradecida con, oye, gracias por esto acá. ¿Por qué no me ayudas con esto acá? Y en realidad por detrás, oye, ¿viste esa persona? En realidad me carga hablar con ella, pero bueno, tengo que... Ingrata, gente ingrata. Entonces en realidad te muestra una cara así de gracia ahí, de ser agradecido. En realidad, nada así. Soberbio, bueno, ¿qué decir de eso? Gente que aparenta como... ¿Cómo decirlo? A ver... Buscan que se haga lo que ellos quieren, ¿no? A costa de lo que sea, vender la imagen que sea, pero en realidad solo quieren su propio beneficio. ¿Y usted muere? ¿Yo?
¿sí? ¿Has escuchado los dichos ese que dice, la familia se conoce en la herencia Sí, po. y los amigos en la desgracia? Sí. Así es. Bueno, vanagloriosos, amadores de sí mismos, hedonistas. Ya, finalmente cuídense de esto porque así como esos magos que en realidad llevaban al error a la nación de Egipto, a ustedes también van a ser engañados por este tipo de gente. Entonces, tengan cuidado. Entonces, de la manera que Yanis y Jambres resistieron a Moisés, también todo esto se resisten a la verdad. Que hacer todo eso está mal. Porque hoy día la gente se esconde con la bandera de la libertad, que nadie se meta en lo que yo hago, que no importa, ¿qué te importa a ti? O sea, puede estar haciendo una ilegalidad, un acto totalmente contra la ley, ¿qué te importa a ti? Y eso es todo, y así se arreglan las cosas. Yo he escuchado gente hablar así. Hoy día la gente, yo lo escucho mucho de repente en los temas de drogas, así como que la gente piensa que es como lo más normal, no importa, y hacen cosas ilegales, no les interesa. Entonces, se resisten a la verdad. Y este es el tema. Entonces, como se resisten a la verdad, quieren cambiar la verdad. Entonces, lo que antes era negro, no, es que no es negro, es de otro color. Es que la justicia dice tal cosa en una ley, no, es que en realidad no se interpreta así, se puede interpretar así. Y cambian la verdad. Y eso es lo que busca esta generación malvada. Y tenemos estos problemas en la justicia, yo creo que en todo el mundo. Porque quieren cambiar lo que es justicia, lo que es ley, para su conveniencia. Entonces cuando, claro, son súper críticos con otros cuando están en el poder y ocupan esta herramienta, y cuando están ellos, viceversa, y así. Y estamos plagados de gente así por todo el mundo. Hay que cuidar los perros, pero hay que matar los perros. Por ejemplo. Sí, de hecho eso no se entiende, ¿no? Cuidar, salvar a los perros, a los animales, pero matemos, ¿cierto?, a los niños, a los bebés. No protejamos la vida, pero ¿cómo? Bueno, si no protegiéramos la vida, ¿cómo nacerían incluso los perros? Bueno, todo esto es parte del endurecimiento que había en la nación de Egipto, que Pablo dice también hay hoy día. Y dice, porque la Escritura dice a Faraón, por eso mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Desde nuestra perspectiva, la historia no es dualista. ¿En qué sentido? No es Dios contra Satanás, Dios contra el diablo. Es la misma condición. No es Moisés contra el faraón y en la misma posición. No es Dios contra los dioses de Egipto en la misma posición. No. Dios es soberano de forma absoluta. Incluso la resistencia del faraón fue orquestada para maximizar la gloria de la redención. Mientras más se resistía, más grandes cosas hacía Dios. ¿Cierto? Entonces esto nos da consuelo también hoy día a nosotros. Y como Pablo lo decía, más los que en realidad saben estas cosas van a sufrir persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua van a padecer persecución. ¿De parte de quiénes? De estos. De estos que cambian la verdad. De estos hombres malos, engañadores. Porque van a ir cada vez de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú persistes por tu lado. Entonces, mientras más, ¿cierto?, endurecía el corazón del faraón, más se glorificaba, ¿cierto?, el Creador. Y lo mismo tendría que ser en nosotros como consuelo, cuando suframos, ¿cierto?, los embates de las mentiras de este siglo y este mundo. Este es nuestro consuelo en medio de la persecución, que cuando veamos que el mundo más se endurece contra la palabra de Dios, o que estos faraones modernos, o estos Yanis y Jambres modernos, más oprimen a los creyentes y los engañan, bueno, Dios se está preparando para mostrar un poder todavía más grande que todo eso, de manera que será anunciado por toda la tierra, como dice la Escritura. O sea, mientras todos fatalistamente pueden decir, no, el mundo va de mal en peor, aquí ya no hay vuelta atrás, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros detrás de eso? Es porque Dios se va a manifestar todavía más gloriosamente. Y eso es lo que tiene que ser nuestra esperanza en medio de este mundo y esta persecución. Entonces, es el final, ¿cierto?, lo que tenemos que nosotros apuntar. Por eso dice, tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, porque sabes de quién has aprendido. Desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura.
las cuales te puedan hacer sabio para la salvación en el Mesías Yeshua. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. O sea, tú tienes que seguir el camino que Dios te preparó. Instruye al niño en su camino. Tú fuiste instruido, le dice a Timoteo. Sigue ese camino, ya lo aprendiste. Toda la palabra puedes aprender cómo ser una persona verdadera, sensata, amable, cierto, agradecida, y no como el resto de este siglo. Entonces, todo es bueno para redarguir, corregirte a ti mismo, corregir a otros, instruirte en justicia. Mantente ahí, en la instrucción, mantente en la enseñanza, en el discipulado, en el Talmudot. Tienes que estar aprendiendo de la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, si es que el mundo está haciendo todo lo contrario y está poniendo a personas influyentes que en realidad tienen una apariencia de, pero en realidad no lo hacen, sino que llevan a los demás al error, ¿cuál es la estatura del Hijo de Dios perfecto, del creyente perfecto? El que esté preparado para toda buena obra y que la haga de verdad, que teniendo apariencia de piedad sea piadoso. Entonces, cuando se necesite que alguien actúe de verdad, conforme, y que alguien que necesita amor, que nosotros seamos la persona que pueda dar amor y preparado para toda buena obra. Entonces, este es el problema del mundo, que de hecho, no sé si se fijan, pero cuando pasan crisis, todos dicen, os voy a poner ejemplo de la Teletón, pero ¿cómo no se hace cargo de esto al Estado, y esto acá y esto allá? Más allá de eso, que podría hacer, fue una iniciativa privada. O sea, hay gente que dijo, tenemos que arreglar este tema y tenemos que ayudar a esta gente. Entonces, nosotros tenemos que tomar acción sobre las cosas, aunque no se esté haciendo. Porque ¿qué es lo que hace esta gente que son de doble cara? Critican, pero no ayudan. Tienen una apariencia de que en realidad tienen la mejor solución, pero en realidad no ayudan en nada ni aportan a la solución. Entonces, a lo mejor todos podemos caer en esto, no seamos un poco como hipócritas. Todos podemos caer en criticar algo, en realidad desde la comodidad de nuestra casa y criticamos nomás. Pero el punto es que la estatura del varón perfecto de Dios es estar preparado para toda buena obra, en el momento que se necesite. Y para ello tenemos que apuntar. Entonces, si el mundo apunta a estar engañando a la gente para tomar provecho para sí mismo, nosotros tenemos que apuntar a estar diciendo la verdad a la gente, hablando con verdad, viviendo en verdad, para que la gente sea impactada por esto y la gente reciba de Dios. Esto es como la típica crítica que se le hace a la gente en la familia. Pero ¿cómo? No suelen escuchar cuando uno habla de Dios. ¿Por qué? Porque le conocen las malas costumbres, los malos hábitos, el mal carácter, y al final más lo que critican que lo que aceptan alguna cosa. Por eso, porque ven como la hipocresía, aunque ellos también lo sean y peor. Pero el punto es que tenemos que crecer y aumentar ese nivel. Entonces, si decimos hacer algo y ser algo, hacerlo. Sí, ser totalmente coherente. Esa es la estatura del Hijo de Dios perfecto, el varón perfecto, que esté dispuesto y siempre preparado para toda buena obra. Entonces, todo se soluciona. La mentira, el engaño, que me cuesta esto otro, que con quién me rodeo, todo se soluciona, estudiando la Escritura, instruyéndose, sabiendo cómo tenemos que actuar y haciéndolo. Y en cada situación saber o estudiar lo suficiente y prepararse en oración o lo que sea para hacer lo correcto. Bueno, Moshe, Aarón no estaban en la mejor posición quizás para decir que eran como, que estaban haciendo, ¿cómo decirlo? Ellos no estaban quizás, no se sentían totalmente preparados para enfrentar todo esto, porque su palabra iba a ser absoluta. Si ellos decían A, se iba a cumplir A, si B, B, y punto. Si el faraón decía, oye, dile, órale a Dios para que deje esta plaga, se iba a cortar la plaga. Pero ¿estamos todos nosotros dispuestos, listos o capacitados para tomar a ese nivel decisiones? Porque Yeshua decía algo y se cumplía. Y decían que tenía el dedo de Dios, porque decía algo y se hacía. Nosotros decimos algo y se hace, o en realidad se pone siempre en duda, no tenemos capacidad de decidir, no tenemos impacto, porque el hombre de Dios es ese, porque se para frente al mundo, a estos calumniadores,
hasta el faraón ante los magos, ¿cierto? Y le dice esto es así y punto. Pero Y tiene el respaldo. hay cosas que se cumplen, ¿no? Sí, hermano. ¿Sí, po? Si uno a veces se planta y se cumple. O sea, no es siempre, pero se cumple. Ujú. Yo tengo un ejemplo en mi casa. Mi mamá peleaba mucho con mi papá y un día mi papá sale a trabajar ¿Ya? y se agarraron la mañana como Ujú. así, ¿no? Mi mamá le dice, no, que cortarle la lengua, desgraciado. Mi papá trabajaba en hielo ¿Ya? y se le encabritó el caballo y saltó una barra y le pegó en la cabeza y se mordió la lengua y se cortó. Oh. Tuvieron que coserse. No, es las palabras. Entonces hay palabras que dejan huella. Sí. Hay Bueno, que tener mucho cuidado con la... también ha pasado aquí en la oración. Sí. Usted le dice a alguien, tranquilo, ven acá, confía, Dios te va a sanar. Y ocurre. Y a veces, no, tranquilo, vas a encontrar mañana trabajo. Y la persona encuentra. Sí. Entonces, ahora estamos hablando como de algo que a lo mejor no está bajo nuestro total control, pero para tener autoridad tenemos que ser totalmente coherentes. Tener esta altura del varón perfecto. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué viene esa, ¿cómo se dice? Esa cosa que no proviene de ti? Que, ¿cómo se llama? Que no la puedes manejar. Es una cosa que, como usted dice, usted la dice y se cumple. Porque yo le dije una vez a una persona, le dije, tranquila, todo esto va a pasar, y no la conocía, vivíamos en el ascensor, y ella estaba muy angustiada. Entonces le dije, tranquila mi amor, todo va a salir bien, nada va a pasar. Y después la encuentro con ella y me dice que todo salió bien, que lo que usted me dijo, y yo le dije, yo no dije nada, o sea, no era de mí eso. Pero a veces uno, no sé, Morelia, a mí me ha pasado varias veces esas cosas de que... El Roja Kodesh. No, Claro. claro, o El- sea, mira, lo que pasa es que- me sorprendo, digo yo, ¿qué onda? Digo, a veces le digo a las personas, porque, no sé, pues dicen tanto garabato y son mujeres. Y me da por decirle, pero con mucho amor, ¿ah? No a decirle, oye, ¿por qué decir garabato? La verdad que somos mujeres y se ve feo delante de la otra gente, no. Entonces yo digo con mucho amor, fíjate, y realmente me dan la gracia y como que no lo voy a hacer más, qué sé yo. Y pienso, no sé, son gente así de eso de armas tomar, o sea, que no puede decir, que te puede cuchillar, una cosa así. Pero Que ven, esa es ven la una buena autoridad. intención, ven Claro, es que eso- una energía buena. Es que cuando es congruente con usted mismo, con sus palabras, usted lo hace así, lo vive así y lo cree así, es congruente, la gente entiende ese nivel de autoridad. Ahora, con el Roja Kodesh, y es la inspiración divina, lo que pasa es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios actúa de diferentes formas. Actúa en nuestros dones, en nuestros talentos, pero actúa en lo que hablamos, decimos, en todo en general. Uno puede dejarse, digamos, influir o por el Espíritu de Dios en todo. Claro, pero uno en el fondo es como esto, uno tiene que bajar. Uno tiene que en cada área de su vida empezar a bajar. Saber que es Dios el que está actuando en uno y que tiene que ser el fuerte. Porque si uno... La gloria del Eterno. Entender eso, primero porque si queremos que una autoridad abre por medio de nosotros, porque eso fue lo que tuvo que hacer Moshe, habló en nombre de Dios, tengo que someterme a esa autoridad completamente. Moshe tuvo que someterse a esa autoridad de Dios. Por lo tanto, digamos que el Espíritu de Dios, tanto a él como a Aarón, los llenaron y dijeron lo que tenían que decir, hablaron lo que tenían que hablar, respondieron lo que tenían que responder, siguieron el camino porque Dios no estaba ahí todo el tiempo soplándole, ahora dile esto, y ahora dile esto. Entonces, es parte de la inspiración cuando uno se somete en el fondo a la autoridad de Dios, a su yugo, al yugo de su autoridad. Y eso es un trabajo personal. Ahora, porque lo otro es buscar siempre nuestra propia gloria, que es lo que el problema de estos hombres de los últimos tiempos, Claro. que solo buscan de sí mismos. Entonces, claro, a lo mejor tienen palabras de autoridad sobre sí mismos, sí, o sobre ciertos temas, pero sobre los temas de Dios y sus propósitos, son los hijos de Dios los que tienen algo que decir. Esto es como una cuestión de doble filo. O sea, lo que usted me está diciendo, porque uno se puede creer el cuento y piensa que no sé. Es que ahí está el Sí, pues hay gente que se cree demasiado el Entonces, cuento. es peligroso.
comisionada. Sí. Es un mero representante de... Perdón, eso iba a hablar para concluir, porque quería mencionar justo ese tema. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, le dice el Eterno a Moshe, y tu hermano Aarón será tu profeta. A pesar de ese título, Moshe actúa bajo una restricción constante. Él debe esperar instrucciones paso a paso. O sea, él va, escucha, ve al Faraón por la mañana, dile a Aarón, va a buscar instrucción. Moshe va, tiene que escuchar instrucción pese a que dice, yo te he constituido como un Dios para Faraón. ¿Cuál es el principio talmúdico detrás de esto? Se llama Shiluja de Adán que motó. El enviado de un hombre es como si fuera el hombre mismo. Es decir, Moshe es el shaliach o el enviado por excelencia. Y su poder es derivado. Es legal, pero es limitado a su misión específica. Solo le doy poder para esto. Ve al faraón, di esto, y esto va a ocurrir, y tú tienes autoridad para esto. No es que Moisés pueda hacer lo que quiera con eso. Porque hay gente en la fe que piensa que porque tiene autoridad de Dios y unción de Dios puede hacer lo que quiera. O abusar de la gente como quiera. Desde eso habló Pablo ahí, le dijo a Timoteo. Entonces hay gente que cree que por tener algo de unción de Dios puede tratar al mundo como o estos que votan a la gente y tantas cuestiones. Entonces el poder es derivado y es puntual. Es legal, pero es puntual a lo que se le envió. Si Moshe se desvía de la instrucción, como cuando golpeó la roca, por ejemplo, la autoridad cesa y trae un juicio. Porque el shaliach no cumplió, porque actuó en su propia voluntad, cuando en realidad su propia presencia y esencia es que es un enviado de Dios, en este caso. Entonces, no actuó conforme a ella en ese momento. ¿Sí? Y desde esa perspectiva y ese concepto, entonces, ¿Yeshua actuó así, bajo ese concepto? La autoridad de Yeshua. El autor de Hebreos utiliza una distinción legal para elevar al Mesías. Dice lo siguiente en la Escritura. Moshe, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, como un Eved o como un Shaliach, pero el Mesías como hijo, como ven, sobre su casa. Moshe fue fiel en toda la casa como un siervo, pero el Mesías como el hijo, dueño de casa. Entonces, en la halajá, el siervo puede administrar los bienes del amo porque es el hijo del dueño de la casa. Pero Yeshua tiene una autoridad inherente a él mismo. Porque él dice, quiero, sé limpio, le dice a la gente, ¿cierto? Al leproso. Él no dice, así dice el Señor, sé limpio. Sino que es él mismo como si fuera el Señor hablando. Como si fuera dueño de casa. Porque es el hijo. Que también tiene autoridad sobre la casa. Igual ahí, claro, lo que se ve obviamente está como por sobre la autoridad asignada a Moshe, pero él también hacía su declaración que lo que él habla y dice es lo que escucha hablar del Padre, o sea que tampoco se pone en una posición tan alta como el Padre, porque Sí, ya es hijo. porque es el hijo. Claro. Él Entonces, tiene que ser también fiel en toda la casa de su padre. Claro. Entonces, Pero es más grande que un siervo. Obviamente, claro. Se visualiza eso, se visualiza de que está por sobre este otro siervo de Moshe. Acá, Moshe representa a Dios o es como un representante legal, un abogado ante el faraón de Dios. Pero en la Brit Hadashah, Yeshua es el rey mismo, como que fuera la misma autoridad del rey. Porque prácticamente él es señor de la casa también. Aunque no sea el que hizo la casa, el que la edificó, el que... No sé, pero es ahí, también participa y tiene toda la autoridad de ser dueño de casa. Entonces es diferente. La autoridad que tenía Yeshua es mayor. Y es mayor a la de todos sus contendores, fariseos, quienes sean. Claramente. Porque era el hijo, por eso él siempre dijo que yo soy el hijo enviado. Él me envió, no me crean a mí, créanle a él. Y si le creen a él, deberían estudiar las escrituras porque habló de mí. Y debiesen ver que él me envió, pero lo criticaban. Un enviado único. Como que se estaba elogiando nosotros. Sí, porque es difícil de entender. Pero bueno, eso es. Vamos a dejarlo hasta acá.
Creo que por lo menos tomamos unos temas bien interesantes y nos quedamos con algo para los últimos tiempos, porque es importante para también la sostenibilidad, digamos, o la permanencia de nuestro movimiento, ser consistente. ¿Qué pasa aquí? La gente cree en una cosa en un día, el otro día cree en otra. Reniega de una, acepta otra, cambia esto, cambia acá. Por ejemplo, hablaba con este muchacho que estaba acá, Etni. Claro, hay personas que hoy día dejaron de congregarse porque estuvieron con nosotros mucho tiempo y quizás ya no se congregan. Está bien, puede ser una decisión personal, pero no es la idea. O sea, si uno está en un camino, tiene que seguir ahí. A lo mejor buscar las maneras, si es que no hay un lugar, pero bueno, no puede desistir de lo que ya recibió. Tiene que ser coherente nomás por su vida. De hecho, las cosas lo que yo encuentro extraño es que una persona que conozca el especialismo y empieza a ver la estructura y todo, y ya lleve sus 5 o 6 años en el especialismo, quizás más o un poco menos, ¿Ya? y después vuelve al cristianismo, no encuentro. Como un retroceso. Y uno nunca ve lo de afuera nomás, no sabe que está dentro. Yo creo que tenemos que por lo menos ver alguna autocrítica en ese tipo de cosas, porque igual a nuestras comunidades todavía les faltan madurez, crecimiento, mucho discipulado, mucha disciplina, mucha disciplina. Hay mucha libertad pero falta disciplina que muestre, porque cuando uno tiene tanta buena disciplina, permanencia, es un buen ejemplo para el resto siempre. Da un buen testimonio y cuando todos estamos en el mismo sentir haciendo lo mismo, la gente crece mucho. Pero cuando hay uno por acá, otro por allá, otro por acá, otro por allá, que es lo típico de estas comunidades a veces. Claro, no es fácil crecer porque ¿quién me apoyo? Claro. ¿Quién tengo al lado? ¿Vamos todos para el mismo lado o no? Entonces, nos falta de repente quizá un sentido más pastoral, de guianza. ¿Ah? Aquí mismo nosotros la comunidad. Sí, por eso lo Aquí hablo. igual somos Estoy hablando de nosotros. No. Entonces, no puede ser que en una reunión hayan 5 o 6 personas y después la otra hayan 30. Eso no debe ocurrir. Claro, porque como dice Pablo, no dejen de congregarse como Claro, otros tienen por costumbre. Claro, también en cierto modo que el Shabbat no es obligatorio para la gente que no es del pueblo israelí. Pero ¿de dónde salió eso? Claro, si tú hiciste una promesa, o aunque no sea promesa, hiciste una lealtad con alguien, cumple con eso. Nosotros en la comunidad que hemos estado, hasta que se han disuelto, hemos sido leales. Nosotros vamos a... Siempre hemos sido fieles. Si nosotros hicimos un grado de confianza con esta comunidad, nosotros vamos a ir a Al final. excepto que estemos enfermos o alguna cosa. Claro. O que realmente no podamos. Y ya estemos arrastrando. Claro, o hay otros planes nomás, pero se avisa, por ejemplo, se avisa. Claro, Nosotros teníamos esa buena costumbre, porque antes igual orábamos por la gente que iba de vacaciones, me acordé. Sí. Y siempre se avisaba si alguien iba a faltar. Claro. Porque es bueno avisar, no es que no los queremos controlar, Claro, pero queremos que nos sintamos parte de algo. O sea, si yo no voy a ir, se va a sentir mi ausencia, tienen que saber por qué, no voy a estar. Pero si yo no me siento parte de algo, voy o no voy, da lo mismo. Sería bueno Por que ejemplo. empezáramos a retomar eso, ¿no? Sí, porque Claro, Sí. antes se hacía. en el mismo Shabbat dice, no haciendo tus propios caminos ni buscando Los propios placeres. Entonces, viejo, si tú oráis por eso y lo repites también, entonces hácelo. Claro. Cuenta, hácelo. Es lo que hablábamos, o sea, Pablo dijo, cuidado con esta gente que tiene apariencia de, Sí. y en realidad no lo hace. Y por eso podemos caer todos en esa situación. Por eso es que todos tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto y no lo podemos hacer solos, porque incluso cuando hablamos de la estatura del varón perfecto hablamos del Mesías. Claro. Y el Mesías es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ni siquiera está solo. Entonces, es incompleto el Mesías si no tiene nuestro soporte como comunidad, como gente que practica sus palabras en este mundo. Porque no tendría resorte ni eco, ¿cierto? Si no la cumpliéramos. En nuestra comunidad nosotros hemos estado, la hice yo, ¿no? En algunas reuniones. Estuvimos la hice yo.
Sí, ¿Por dónde? nos estuvimos y bastante solos, estuvimos ¿cuánto tiempo solos con el viejito? Como 3 años. 3 años hasta que encontramos esta, pues. Pero hacíamos igual las cosas del padre, sus fiestas, todo. Estudiábamos Porque teníamos todos. el sidur y todas las cosas. Todo eso va dando el crecimiento con el tiempo. Por eso le dice a Timoteo, mira, toda escritura inspirada por Dios es buena. O sea, mantente ahí. Ya sabes, o sea, ya te instruyeron, sigue ahí. Porque Primera de Timoteo, segunda de Timoteo. era el segundo, ¿no? Lo otro, Segunda Timoteo 3. lo otro, cuando el viejito está enfermo, yo sigo las cosas que hago igual, aunque está internado, enfermo en el hospital. lo Claro, sigo haciendo las cosas. el viernes pasado, No, el sábado. El sábado tuvimos una emergencia que mi hijo se fue de vacaciones y tuvo un problema con el vehículo allá en La Serena. Quedó allá en... Quedó botado en La Serena. Ya. Y mi hijo menor y yo partimos como a las 9 de la noche, llegamos allá como a las 3 de la mañana a sacarlo del problema y lo sacamos del problema. Y mi señora tuvo que hacer Yo tuve que hacer el esa andalazo. evaluación solita, hice todas las cositas. Estoy pidiendo al padre que todo resultara bien. ¿no? Eso. Eso, mi amor, si eso hay que hacer. Bueno. Claro, entonces acá igual en la comunidad nosotros deberíamos ser unidos a esa A tal manera. esa manera. Y si alguien necesita auxilio, Hay dale que el verse a auxilio. correrlo. Claro. Si somos hermanos, pues. Se supone que, como dice el padre, la unión hace la fuerza. Claro. Yo le hablaba ayer con el hermano Sergio que después de marzo yo creo que yo también quizás espere que participe para conversar con usted, la hermana María Inés, nuestra hermana Nata, el Marcelo, y colocar un orden real ya en la comunidad. O sea, El horario, claro, no todo, puede ser que nosotros Mm. llegamos a las 10 de la mañana y empecemos a las 11 y tal. O sea, deberíamos de tener, claro, quizá a mí me dirán, oye, tú estás jubilado, entonces te cuesta poco. Sí, es cierto, pero cuando yo trabajaba era igual, Sí. era igual. En el fondo hay que volver al orden, como dice, el horario, la llegada, la asistencia, todo. O sea, Claro. es un todo, porque tampoco se puede estar aquí y empezar si no hay nadie. Es como Claro. difícil, pero tampoco... Pero a lo mejor hay que hacerlo nomás, pues sí. Claro, cuando... Hay que poner los puntos. En verdad nosotros tenemos en nuestro manual ese tipo de cosas. Claro, ayer con el hermano Sergio, está ahí. no quieren ser esa parte. Pero sí también es importante que tú tengas apoyo, Sí. porque no puedes estar solo. Pero Claro. todos los hermanos que estén ahí, que Bueno. sean de la fuerza, Los hombres, pues hay que estar. Bueno, yo por eso decidí bajar la intensidad de mis compromisos con la comunidad, porque Claro. me estaba cansando, dije, no me quiero cansar y Claro, eso es lo que decía. el dejar antiguo- esto como así como ya, no quiero más. Claro, el antiguo Moré decía, Suficiente. llego a la reunión, empiezo a hablar y ni siquiera han traído la parachana. No saben de qué estoy hablando. de otra manera, Ay. en serio. Yo no soy tan directo. ¿Quieres leer unas cosas que pusieron en YouTube? Como más que nada para que participen. A ver. Bueno, fue Eliana más que nada. Los zancudos son medio endemoniados. Por sus frutos los conoceréis. Siempre es bueno mirar qué fruto estamos dando. Para que un árbol dé buen fruto debe pasar varios procesos. Ser abonado, alimentado constantemente. Porque plantas venenosas también dan frutos, pero Sí. consumir esos frutos es mortal. Bueno, a veces los frutos que tenemos son mortales para otros. Por eso hay que preocuparse de siempre el amor, ¿no? El amor es lo principal. Si vamos a hacer algo, lo mismo, poner orden, lo que sea, Sí. hay que poner amor igual, porque si no dejamos desastre. O sea, tampoco esto se trata de vamos a eliminar así todos los que no se someten. Es duro, O sea, las últimas no es generaciones. tan eliminar, es llamarlo a todos. Por ejemplo, en el caso de la SEDACA, Ajá. que la administro mi señor y yo. ¿Ya? Y ahora ya nosotros dijimos que la persona que se le da SEDACA Ujú. de la comunidad tiene que estar viniendo a la comunidad. Entonces, yo en ese sentido yo soy capaz. Si alguien no viene y le pide SEDACA a la María Inés, yo soy capaz de decirle a la misma María Inés, no hay. Y no hay porque no viene. No está aquí. No debemos pasar durante el Claro, día. aunque la Torah dice que hay que darle al que te pide, pero el que te pide tiene que ganarse, pues, viejo. O sea, no Claro, es Lo que pasa es que ahí Hay privilegio. es que la misma persona que está en necesidad debe de darse cuenta. O sea, también nosotros sabemos de que a veces pasamos cosas y es porque nos alejamos de Dios. Sí. Que a lo mejor esa persona ya no puede venir, ok, pero
¿Qué está haciendo para acercarse realmente? Uno tiene que ser sincero, porque yo puedo pedirle ayuda a quien sea. Sí, no, claro. Sí. Y a lo mejor voy a recibir ayuda igual, le pido a la comunidad a otra persona, pero ¿qué quiere representar esa ayuda en la comunidad? Es porque también nos mantiene, nos sostiene en esto. Es parte de todo el cuerpo del Mesías, de la comunidad, del apoyo, del soporte. Representa algo, si pedirle la ayuda a la comunidad. Es que yo también le debo algo a la comunidad, si todos le debemos algo a la comunidad, en el fondo, de eso se trata. Yo le doy, yo debo, yo aporto, yo recibo. Tiene que ser algo recíproco. O sea, igual en la oración. En la oración la gente pide orar por personas, pero nosotros no sabemos si son ateos, si son creyentes, si etcétera, etcétera. No pedimos antecedentes, no pedimos nada más, sencillamente se ora. Pero también dentro de esas cosas, como nos pasó antiguamente a nosotros, que se oraba por una persona y el Eterno le había puesto la mano encima. Y esa mano es tan grande que también cayó en otro. Entonces uno tiene que tener cuidado a quien le da también oración. E inclusive dice el Eterno, no impongan sus manos libremente. Sepan a quién le imponen porque uno se puede agarrar un enemigo. Yo sé que está hablando de otra cosa, pero también pasa a veces que el Eterno pone su juicio en algunas cosas y por mucho que oremos, tampoco es que va a cambiar el asunto. Y también nos puede tocar a nosotros. También. Por eso nosotros, a ver, en la medida que se aplica justicia, mientras más misericordia hemos tenido, hecho en general, el juicio no es tan complicado. Entonces, por eso una comunidad que hace buenas obras se puede mantener en el tiempo. Yo creo que de todas formas hay que hacer las buenas obras que estamos haciendo, hacer más y que la comunidad crezca por ese lado también. Todos tenemos que ser capaces de hacer buenas obras. De todo tipo de cosas. No hablamos solo de ayuda económica. Usted dice visitar a un enfermo, alguien que necesita algo. Bueno, mucho que crecer y nada, hay que acercarse a un perfil en el fondo. Yo creo que de todas formas uno tiene que pensar ya, ¿cómo va a ser un comunitario de esta comunidad? ¿Cómo debería ser? ¿Quién no debería ser? Y uno debería también preguntarse uno mismo, ¿cómo debería ser yo en la comunidad y cómo no? Es cosa de mirar a nuestro hermano judío. Ellos son cerrados. ¿Quiero ser igual de cerrado? No tanto, pero también ellos se protegen de muchas cosas, entonces nosotros, ¿por qué no nos Entonces, si nos vamos a proteger, tenemos que estar ahí. Pues. ¿Cómo voy a saber a quién tengo que proteger si no sé nada de la persona? Claro. Por ejemplo. Entonces, de repente hay gente pasándolo mal y a lo mejor critican y cuestionan a los que nunca le ayudaron. No, es que estaba mal y nunca me ayudaron. Nunca supieron que estaba mal. Claro. Entonces, el apoyo tiene que ser algo de confianza también. Yo confío en la comunidad confía en mí. Y ahí como que sea algo virtuoso, muy Y para virtuoso. que la comunidad confíe en ti, tiene que conocer. Si no te conoce, sonará frío, sonará duro, pero lamentablemente Sí, tiene que ser así. todos pasamos por un periodo de prueba. Ya vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen Shabbat. Igual. Shabbat Shalom.